Buenas noches, amados hermanos, bienvenidos una vez más, reunidos y convocados con el poder del Espíritu de Dios para seguir escudriñando su palabra, seguir observando. Es hermoso esto, ¿no? Cómo vamos libro por libro, verso a verso, observando primeramente qué dice el Señor. O sea, no es, a ver, ¿qué quiere decir? No. Es primero qué dice, ¿ya? O sea, primero qué está diciendo el Señor. Y una vez que tengamos bien definido qué nos está diciendo el Señor, entonces a cada uno de nosotros nos va a ser más sencillo descifrar, discernir por medio de su Espíritu, que Él ha hecho morar en nosotros, qué me quiere decir. ¿Sí? Entonces sí, ya viene el que me quiere decir, pero primero tengo que ver qué está diciendo para poder asimilar eso, ¿verdad? Si leo ligeramente y digo, es que es, no, pues es que hay que leerlo muchas veces para poder entender y comprender. Y eso pasa en toda la Escritura, pero muy particularmente esta porción que vamos a ver te puede sacar muy fácil, así como muchos otros versículos te pueden sacar del contexto real de lo que está hablando la palabra de Dios, ¿no? Y bueno, pues vamos a ver estas cosas, vamos a ver este título que esta semana nos compete, que es Perfecta Unidad en la Verdad, Gálatas 2 del 1 al 10. No sin antes escuchar unos 5 minutitos del repaso que le tocó a la... No es que... Nadie me avisó. No, a mi hermana, iba a decir. A mi hija Magdalena, que va a pasar aquí enfrente a donde... Nadie quiere pasar, hombre, nomás Gerson es el valiente. Bueno, Emanuel, ¿verdad? Sí. Pero bueno, mi hija nos va a recordar un poco de lo que el Señor le habló en la semana pasada. Adelante, hija. Sí, Gálatas 1 del 11 al 24, el origen y el propósito del Evangelio. El versículo a memorizar fue pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Gálatas 1:12. Pablo les explica a los gálatas que lo que él predica no lo aprendió de hombres, sino que lo ha recibido de Dios mismo en el mensaje, ya que Jesucristo fue quien le reveló el Evangelio, y que el propósito de ello es que Jesucristo fuera predicado a todas las personas. También le recuerda de cómo era él antes, que se dedicaba a destruir a todo aquel que predicara de Jesús, y que incluso era muy celoso de sus tradiciones. Pablo no fue elegido como apóstol por sus convicciones carnales, sino que Dios lo llamó por su gracia, dándole un propósito, que era predicar este mensaje a los gentiles. Asimismo, los apóstoles habían escuchado el gran cambio que Jesús hizo en su vida, y con este testimonio comprueba a los gálatas que él es un verdadero apóstol de Jesucristo. Muy bien. ¿Quién te ayudó a hacer la tarea? Señor. Eso. Gracias a Dios. Muy bien. Ok, bueno, pues vamos a dar inicio a este tema que nos compete esta semana, que es perfecta unidad en la verdad. Esta perfecta unidad en la verdad. Hay un punto muy importante que tocó nuestro hermano Aquiles en cuanto a la percepción de cómo se viene desarrollando esto que estamos viendo, este tema, esta historia, ¿verdad?
si bien en la escritura está llena de historias muy hermosas, unas muy duras de digerir, otras muy, ¿verdad? De diversos tipos, diversas temáticas, diversas asimilaciones, digámoslo así, pero lo importante de esto es que esa historia, porque no es solamente una historia, sino que esa historia es para mostrarme a mí lo que el Señor quiere decirme, ¿verdad? O sea, ese es el propósito de toda la escritura. O sea, no es solamente para informarme. Ah, sí, ok, ya lo sé. Ya me doy por enterado, ¿verdad? No es así. O sea, el Señor no te quiere tanto enseñar, sino te quiere mostrar el camino. Esa es la manera en la que se debe de estudiar la escritura. O sea, no tampoco decir, mira, lo que está diciendo el Señor, esto si lo escuchara mi vecino, o sea, no se muestra así, ¿verdad? O si lo escuchara mi esposa, híjole, cuánta falta le hace entender estas cosas. No, es para mí, ¿verdad? O sea, cada uno, el Señor nos habla con su palabra directamente a mí. Y entonces, cuando ya me hable a mí y lo entienda yo y sepa de qué está hablando el Señor, entonces es que puedo manifestárselo a otro, ¿verdad? No como reclamo, sino llevar al mendigo, como luego dice, no, un mendigo mostrándole a otro mendigo dónde encontrar el pan. Y así esa es la manera, ¿no? Muy bien, vamos a ¿y dónde se cambia? Una flechita. Flechita, sí. Muy bien, más le piqué. La flechita de acá, ok. Muy bien, objetivo, tenemos un objetivo. Laura, mi hija, ¿me puedes ayudar? Es que están juntas ahora las dos. No. Hay que definir. Bueno, Por favor. una de las dice el objetivo, recordar que la unidad del cuerpo de Cristo tiene el propósito de dar a conocer al mundo el Evangelio de la gracia de Dios, que es el único medio para poder ser verdaderamente libres. Juan 17, del 20 al 23. Gracias. Recordar que la unidad del cuerpo de Cristo tiene el propósito de dar a conocer al mundo el Evangelio de la gracia de Dios. Eso es muy importante. Esta palabra es la crucial en este tema que estamos viendo, gracia, de la gracia de Dios, que es el único medio para poder ser verdaderamente libres, ¿sí? Y aquí se estaba tocando mucho ese punto de que querían, una vez que recibían a Cristo por la fe, por gracia, querían añadir más cosas, ¿verdad? Que decir, sí, pero ahora no, entonces, o sea, y eso es lo que vamos a ver, ¿no? Muy bien, antes de leer el versículo 1, creo que es muy sano leer, así como leyó un poquito Aquiles atrás, pero voy a leer desde el versículo 15, para agarrar un poquito de contexto y luego ya entramos, porque si observas en tu escritura, o sea, en tu Biblia, o sea, está metido el capítulo 2, pero está continuando contándonos algo que no está pasando ahorita. Le está escribiendo a los Gálatas lo que había pasado desde su conversión hacia acá. Eso es lo que está haciendo Pablo. ¿Sí? No hay que perdernos. Entonces, en ese sentido vamos a capear qué les está diciendo, cómo les está diciendo y de qué manera, ¿verdad? Entonces, no hay que perdernos, que lo que está haciendo es, y voy a leer desde ese hermoso pero que vimos la semana pasada. Pero cuando agradó a Dios, estoy en el 15, 1.15. Voy a leer seguido eso y luego ya nos paramos ahí para continuar. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, ¿sí? No por la ley que yo sabía, está escribiendo Pablo, revelar a su Hijo en mí para que le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco.
Después, sigue relatando, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista en las iglesias de Judea, que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Sigue escribiendo Pablo, ¿verdad? Y entonces entramos a esto. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Entonces, sigue escribiendo esta historia. Sigue escribiéndole a los Gálatas algo que pasó hace ya muchos años. Dice, después de aquí, pasados 14 años, volví a subir a Jerusalén, pero ahora con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Aquí aparentemente no nos dice nada, pero hay mucha información. Y ahorita lo vamos a ver cuando se desenlace el versículo 2. Vamos a contestar la hojita para ir llenando. Y si alguien tiene alguna pregunta, duda o comentario, ya lo sabemos. Solamente háganoslo saber. Acá no tengo a nadie. Aquí nada más levantamos la mano. Pregunta: ¿después de cuántos años volvió Pablo a subir a Jerusalén? Después de 14 años. Después de 14 años volvió a Jerusalén. Acuérdense que con Pedro se había entrevistado solamente 15 días. No vayamos a creer que se pusieron de acuerdo en cómo cubrir el mundo con el Evangelio. A ellos el Señor les dio instrucciones, a sus discípulos de una manera cuando se les apareció y les dio ¿cómo se dice? La gran comisión, gracias Laura. Y a Pablo, como ya no lo ha contado, como ya no lo ha venido contando. Muy bien, siguiente pregunta. ¿De quién iba acompañado Pablo en este viaje? De Bernabé y Tito. De Bernabé y Tito. Okay. Déjenme decirles, antes de pasar al siguiente versículo, que Bernabé era un judío y que Tito era griego. ¿Sí? Pero este Tito era un griego, o sea, un gentil, no judío, obviamente, que el Señor lo había llamado. ¿Sí? Entonces, esto no fue estrategia y ahorita lo vamos a ver, o sea, fue manifestación del Espíritu, ¿sí? Que llevara a estas dos personas. ¿Por qué? Porque era importante y ahorita lo vamos a ir viendo según el desenlace que nos va mostrando esta escritura. Si alguien tiene alguna pregunta o duda, inmediatamente háganlo, ¿ok? Entonces, vamos al versículo 2 si no hay más. Versículo 2. Amor, ¿me ayudas fuerte y claro con el 2? Pero subí según una revelación, no correr o haber corrido en vano. Expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Así es. Dice Pablo, entonces, observemos lo que dijo desde el principio, ¿verdad? Dijo que después, pasados 14 años, subió otra vez a Jerusalén, pero con Bernabé, llevando también a Tito conmigo. Subió según su proyección, según su análisis, según su estrategia o según qué subió. Según una revelación. O sea, él seguía siendo instruido y guiado por el Espíritu Santo por medio de revelación. Dice, y para no haber corrido en vano,
expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mucha gente en este versículo piensa que Pablo iba a pedir autorización a ver si lo que estaba haciendo estaba bien, y es obvio que no, porque él ni lo recibió de hombre ni lo aprendió de hombre. Ya vimos la semana pasada que ni se lo ni fue ¿cómo se dice? Discipulado, pero también evangelizado, ni discipulado por hombre alguno, sino por Cristo mismo, ¿sí? Entonces él sabía que lo que estaba haciendo era perfecto. De hecho, fue la segunda revelación que subió con Bernabé y con Tito. No por nada llevó a un judío y a un gentil, ambos convertidos por la gracia del Señor llamados. O sea, ¿cómo te explico? Yo vengo y le digo a alguien, quizá el ejemplo que le puse a mi hija vaya a le emociona. Fíjate que encontré una cueva con muchas piedras y artefactos de oro y muchas cosas. Encontré muchas cosas en una cueva muy lejana, ¿verdad? Que solo yo sé dónde está. Ah, sí. Y luego, entonces le digo yo a mi hija Magdalena, o sea, ¿de qué manera les compruebas? O sea, que verdaderamente lo que estás diciendo es cierto. Pues les llevas evidencia, ¿no? Eso es lo que está haciendo Pedro. Es por gracia, no por obras, ¿sí? Y entonces, esa es la manifestación. Ahora, aquí aparenta decir, dice, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación, allá en Jerusalén obviamente, el evangelio que predico entre los gentiles. O sea, les fui a mostrarlo, esto es lo que yo predico, lo que mi Señor me dijo que lo predicara, ¿eh? Pero ahorita vamos a ver que esto no es una petición de permiso, sino una manifestación de lo que Dios le dijo que hiciera. Ahorita lo vamos a ver. No lo digo yo, ni lo dijo, porque lo comentó por ahí Aquiles, y no es que lo inventemos, sino que la misma escritura nos lo va a mostrar que no fue así, ¿verdad? ¿Ok? Muy bien. Entonces, preguntita, ¿qué movió a Pablo a subir a Jerusalén? Una revelación. Una revelación, exactamente, una revelación. ¿Qué expuso Pablo en privado a los que tenían cierta reputación en la iglesia de Jerusalén? ¿Qué les decía? El evangelio que predicaba a los gentiles. O sea, esto es lo que predico. Que el llamamiento es por fe, ¿verdad? Es por gracia y es por fe. Y ahorita vamos a ver el desenlace. ¿Alguna pregunta, duda o comentario está aquí? ¿Cambió o no cambió? No cambió. Usa la flecha. Es que le picaba la flecha y no. Ok, 3 al 4A, ¿qué es lo que está ahí? ¿Me ayuda, Laura? Sí. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidos. Órale. O sea, esto está bien explicado, ¿eh? Y luego después dijo, más ni a un Tito, o sea,
ya que les expliqué el evangelio por gracia que yo predico a los gentiles, que me ordenó mi Señor predicar a los gentiles, mas ni a un Tito que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. O sea, a hacer estas cosas que los judaizantes dicen, ¿verdad? Que de pronto creen de alguna manera en Cristo y dicen, sí, ok, es por gracia y es por fe, pero tiene que circuncidarse, o sea, para que ya sea de nosotros, o tiene que guardar el sábado, o tiene que guardar las fiestas, o sea, eso es lo que estaba ahí manifestando ruido, ¿no? Pero no fue obligado. Dice, y esto a pesar, y luego habla de otras personas que estaban ahí, de los falsos hermanos introducidos a escondidas, o sea, aún en Jerusalén, en aquel tiempo y desde siempre hasta que nuestro Señor llegue, siempre va a haber estas situaciones dentro de la iglesia, siempre, ¿sí? Entonces, y estos ahorita vamos a ver de qué manera se manifestaban, pero no fue obligado ni siquiera Tito, por ser griego, a circuncidarse, ¿verdad? Entonces vamos a contestar las preguntitas ahí. Pablo menciona que Tito, a pesar de ser griego, no fue obligado a circuncidarse. Sin embargo, ¿quién habría querido promover que Tito fuera circuncidado? Los falsos hermanos introducidos escondidos. Así es, los falsos hermanos introducidos a escondidas. O sea que siempre va a haber cuestión, siempre va a haber revuelta, ¿verdad? Siempre va a haber situaciones, pero ni aun ellos que estaban ahí obligaron a Tito en ese momento a circuncidarse de ninguna manera, ¿verdad? ¿Preguntas, dudas, comentarios hasta aquí? Vamos a continuar leyendo. Del 4b al 5. ¿Me ayudas, Sebastián, por favor? Claro que sí. Que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permanecéis con vosotros. Amén, gracias. Wow, o sea, y luego se enreda lo que terminó así con estos falsos hermanos, ¿no? Porque dice que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos, o sea, otra vez oprimirnos a esclavitud, o sea, para otra vez volvernos a tener esclavos de la ley, o sea, volver otra vez a eso, ¿verdad? Entonces, y luego después y nos dice en el 5, ¿verdad? Que a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, o sea, no dimos ni un milímetro para atrás, para que la verdad del Evangelio permaneciese en vosotros, o sea, dicen ustedes, pero es pues en todos nosotros, y que continúe la verdad y que no se diluya, que no entre nada que no es del Evangelio de verdad, que simple y sencillamente es por gracia, es creer en Cristo por medio de la fe, pero pues es por gracia, no lo dice Efesios, ¿no? O sea, por gracia sois salvos, por medio de la fe, y lo te dice, y esto no de vosotros, o sea, la fe no es tuya, ¿verdad? Pues es un don de Dios, y no por obras, dice Efesios, para que nadie se gloríe, para que nadie diga, bueno, pues es que, o sea, miren la percha, ¿verdad? O sea, yo, no, para eso es que es por gracia, por medio de la fe, y no por obras, para que nadie se gloríe, ¿verdad? Entonces, esta era la manifestación de esta situación que estaba pasando. Observo la vida de Pablo y Pablo es que es así, o sea, es la viva imagen de un hijo de Dios al cual se le ha aparecido Jesucristo a darle instrucciones para hacer lo que tiene que hacer, ¿sí? Y Pablo no solamente fue, digamos, esta vez allá, ya había ido con Pedro alguna vez,
retachó y ahora fue con Bernabé, nos lo declara aquí en este relato. Y simplemente es algo que se me viene a la mente. Cuando Pablo comienza su primer viaje misionero en Hechos, a Pablo se le llamó ir a los gentiles. Ya lo ha dicho varias veces lo ha dicho y está estipulado. Pero siempre Pablo consideró a los judíos, siempre que llegaba a una ciudad, donde primero iba era la sinagoga y les iba a mostrar el evangelio de gracia que Jesucristo le había enseñado. Unos crujían dientes, otros lo aceptaban, otros se confundían, pero él siempre primero llegaba a las sinagogas. Y si no, lean ahí Hechos 13, 14, 15 y van a ver que a la ciudad que llegaba y entró a la sinagoga en el día de reposo y les mostraba el evangelio de gracia, ¿verdad? El evangelio de gracia. Y es increíble porque Pablo no fue a discutir, no fue a hacer una confrontación, no fue a pedir permiso tampoco, simple y sencillamente fue a manifestar lo que el Señor le mostró y llevaba las evidencias del tesoro que se había encontrado. Estoy hablando conforme al ejemplo que puse ahorita, pero ahí está. O sea, el Señor estaba haciendo la obra a través de lo que Él había prometido, ¿verdad? Y no del cumplimiento de la ley, ¿verdad? ¿Ok? ¿Preguntas, dudas, comentarios? ¿Hay alguien que tenga algún? ¿O está todo tan muy claro? Sí, excelente. Oigan, están muy filosos ahora. Tenemos las preguntas, no las hemos contestado, ¿verdad? No. ¿Para qué entraban estos falsos hermanos en medio del cuerpo? Para espiar su libertad que tienen en Cristo. Exactamente, para espiar la libertad de los hermanos que tenían en Cristo, ¿verdad? Y reducirlos a esclavitud. Bueno, me recuerda mucho, o sea, parece la descripción del enemigo, ¿verdad? Que así es, que a través de estar con la religión nos vemos esclavos. Sí, claro. De lo mismo, ¿verdad? En lugar de tener la libertad de poder adorarle y poder, por ejemplo, servirle de la manera que Él nos instruye, como hizo con Pablo, que le mandó y Él hizo. Sí. Lo único que hacemos es creemos que nosotros lo que tenemos que hacer, y pues la esclavitud es ligar, como tratar de compensar algo que hacemos nosotros para poner el deuda a Dios, ¿sabes? Claro. Claro, siempre recordar, es increíble eso, o sea, y sí, la religión siempre trata de ponerle algo para poder tú alcanzar esa unión que no la puedes alcanzar con nada. O sea, si de alguna manera te pudiste dar cuenta fue por revelación. Si el Señor no se te revela, jamás te hubiera pasado por la mente absolutamente nada de esto, ¿verdad? Pero estas cosas se disciernen en el espíritu, como la misma escritura lo dice, porque estas cosas se han de discernir en el espiritualmente, ¿verdad? Y la Biblia ¿cómo se dice? Se interpreta sola, se interpreta a sí misma. Exactamente así. El problema es de que, y luego después muchos dicen, no, es que aquí se contradice, o sea, la palabra de Dios no se contradice. Cuando veas algo que crees que es contradictorio, déjame decirte que, ¿qué crees? Lo estás entendiendo mal, lo estás interpretando mal. Si lo lees, el Señor te lo va a revelar. Te va a revelar exactamente la verdad. El Señor no es un Dios de confusión, es un Dios de orden y no miente, o sea, ¿verdad? Entonces, esta situación es así. Aún mismo Pablo fue madurando. Obviamente, aquí estamos viendo, ¿verdad?, a un Pablo, pero Pablo fue madurando en el Evangelio. ¿En qué sentido? En el sentido de no estorbar, ¿verdad? Dijo un día que él se hacía judío a los judíos, se hacía gentil, se hacía esto, se hacía lo otro con tal de ganar. O sea, él sabe que el Señor lo trajo a libertad, ¿verdad? Pero no quería ser piedra de tropiezo para nadie, ¿verdad?
no por eso le vas a dar lo que quiere oír a alguien, no, le vas a dar el evangelio, lo que necesita oír, ¿verdad? Pero para acomodarse se hacía como uno, como otro, como aquel, para tratar de ganar, ¿verdad? Muy bien, continuamos. Perdón. Faltó una pregunta. Sí, Faltó la una siguiente. pregunta. Gracias, porque estoy bien pilas aquí. ¿Por qué razón no accedió Pablo a someterse ni por un momento a estos falsos hermanos? Para que la verdad del evangelio permaneciese en ellos. Déjenme parafraseárselo, por favor, para que ahorita ustedes y nosotros estemos recibiendo la verdad. Qué increíble, ¿no? Desde aquel tiempo. Para que hoy nosotros podamos estar recibiendo la verdad, lo que vino a decir, lo que vino a hacer, lo que vino a mostrar nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad? Qué increíble. Y muchos dieron sus vidas por esta situación, porque de eso se trata, ¿verdad? Ya no estimo mi vida para mí mismo, decía Pablo. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta, duda o comentario? Muy bien. Versículos 7, dice 7 al 9 ahí, ¿verdad? Del 6, hay una pregunta del 6 aquí en la hoja. Pero es del 7 al... Pero se hay lo otros saltaron. seis, ya saltó. entiendo. Sí, Es el 6 nada más. Vamos a hacer el 6 y no está aquí, ¿verdad? No está aquí o me lo salté, no está aquí. Yo no tengo. Sí, vamos a leerlo aquí. Aquí lo leo. Versículo 6. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí pues, los de la reputación, nada nuevo me comunicaron. Yo me reí en la iglesia cuando después de que leyó mi hermano esto. O sea, híjole, no está aquí, pero ahí está en la escritura. Duro, muy duro Pablo. Y en ese versículo es donde nos muestra que no fue a pedirles permiso, no fue a decirles, oigan, ¿cómo ven esto que estoy enseñando a los gentiles es correcto? No fue así, no. Y aquí lo está manifestando. Y lo está manifestando muy claro, muy claro. Lo está diciendo muy claro. Lo voy a volver a leer. Pero de los que tenían reputación, son de los que está hablando desde el principio. Déjenme regresar para ver si... Ahí está. Ahí, ¿verdad? Porque dice ahí, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Cualquiera que le dice, fue a pedir permiso para checar que no haya corrido en vano, ¿eh? Fue a pedir permiso a ver si lo que estaba predicando a los gentiles era correcto. No fue así. Y este es el versículo 6 el que determina eso. Y lo dice así, dice, pero de los que tenían reputación de ser algo, y luego entre paréntesis pone en mi escritura, dice así, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Punto y coma. Dios no hace acepción de personas. A mí pues, los de la reputación, o sea, a esos que les expuse el evangelio, nada nuevo. A mí nada nuevo me dijeron. ¿Sí? O sea, a mí no me enseñaron nada. Ahí está claro. No les fue a pedir permiso, fue a mostrar. Fue a mostrar lo que nuestro Señor Jesucristo le dio instrucciones que mostrara, no a ellos, sino a los gentiles, pero ya lo está diciendo que cuando el evangelio que predicó a los gentiles, ¿verdad? Eso es lo que estaba manifestando. Ok, eso es el 6 y tenemos una preguntita en la hojita, ¿verdad? Dice la preguntita, ¿qué comunicaron a Pablo los que tenían reputación de ser algo en la iglesia de Jerusalén? Nada nuevo. ¿Cómo te lo explico? O sea, Pablo no fue a lo que aparentemente dice al principio, ¿verdad? Y si no lees con cuidado, te vas, ¿verdad? ¿Ves? Pablo fue a pedir permiso. No, Señor. Muy bien, versículos 7
al 9. Es el 7 nada más. Gracias. Es que es el comentario del 7 al 9 nada más, pero eso es solo un comentario. Pero ahí está el versículo 7 nada más. Ah, muy bien, ahora eres muy observadora. Y lo pusieron al revés, ¿verdad? Sí. Ok, entonces vamos a leer el versículo 7, leemos después el comentario y luego después vemos, creo que hay una preguntita por ahí Ya son pero, 3 preguntas. pero tendríamos que leer los otros, el 8 y el 9 Sí, para ya. cubrir todas. Ahorita lo vemos. Entonces, hermanita, ¿me podría ayudar con el 7 solamente? Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, así. Sí, hasta ahí, muy bien. No sé si, bueno, hay más, pero ahorita vamos a ver solamente creo eso. Dice que antes por el contrario, o sea, a mí nada nuevo me enseñaron, esto sigue, ¿eh? Antes por el contrario, como vieron que me había sido encomendado, o sea, como reconocieron. Canijo, este sí le habló el Señor, ¿verdad? Como vieron que me había sido encomendado el evangelio a la incircuncisión, es igual a ¿qué? Gentil. A los gentiles, claro, para no confundirnos, ¿verdad? O sea, a Pablo se le dio que le hablara a los gentiles, son los de la incircuncisión, los que no se circuncidan, los que no saben de esas cosas, como a Pedro, el de la circuncisión. O sea, Pedro a los judíos, Pablo a los gentiles. Eso es lo único que está diciendo, ¿verdad? Entonces, pero reconocieron, canijo, sí. O sea, reconocieron que Pablo le habían dado a cubrir a los gentiles y a Pedro a los judíos. Eso que dice ahí, Juan, considerado columnas de la iglesia, dice Jacobo, Cefas, o sea Pedro, y Juan, considerados columnas de la iglesia en Jerusalén, entendieron que el Señor encomendó a Pablo llevar el evangelio a los gentiles y a Pedro a los judíos. O sea, lo que estamos comentando es exactamente este versículo descifrado, ¿verdad? ¿Hay alguna duda, algún comentario? ¿Algo que quieran agregar? Oigan, andan muy filosos. O ya traen hambre, Siguiente versículo. Fabricio, ¿me ayudas con el 8? Sí. Pues el acto que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. ¿Le pregunto bien? No, está muy bien hasta ahí. Gracias, Fabricio. Dice, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión de los judíos, actuó también en mí para con los gentiles, los de la incircuncisión. O sea, estamos hablando de lo mismo, ¿ok? ¿Quién creen que actuó? Señor. Y Jesús, qué hermoso, ¿no? ¿Quién actuó en Pedro y en Pablo para que pudieran llevar a cabo su apostolado, cada uno en su cancha? El mismo, nuestro Señor Jesucristo. ¿No te emociona, bro? Porque después vino contigo a llamarte por tu nombre y a decirte, heme aquí estoy. Fui hallado por quien no me buscaba, dijo en Isaías. Esos versículos me ponen a temblar. Wow, qué increíble. Cuando, no me acuerdo si fue Aquiles o en una de las prédicas que yo escuché, que hablan cuando está Jesús haciendo oración en un pasaje de Juan, que dice, no ruego nada más por ustedes, sino por los que van a creer por medio de ustedes. Juan O sea, 17. estaba orando por nosotros. Por supuesto. Desde ese entonces. Por todos aquellos los que han de creer por la palabra de ellos. Sí. Sí. Increíble. Y el Señor, pues obviamente, omnisciente, omnipresente, omnipotente, Él sabía todo, ¿verdad? Pero estaba orando en ese momento por toda la descendencia que iba a venir. Increíble. Sí. Ok, ¿ya contestamos una preguntita? Sí. Sí, ¿verdad? Perfecto, versículo 9. Ay, ¿me ayudan con el 9? Sí, dice, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas,
nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. El comentario que vimos ahorita arriba en blanco es exactamente lo que está mostrando este versículo, ¿no? ¿Qué más reconocieron Jacobo, Pedro y Juan acerca de Pablo? La gracia que se les había sido dada. ¿Las obras que habían hecho para ser salvos? La gracia. La gracia. La gracia que le había sido dada. Y es increíble, esta gracia no la puedes tomar tú. O sea, no es algo que digas, déjame agarrar gracia. O sea, no, te tiene que ser dada, te tiene que ser dada la gracia por nuestro Señor. Lo mismo que la fe, ¿verdad? Y la fe es un don de Dios y Él nos la da. Y viene por el oír, y el oír por su palabra. O sea que, ¿cómo te lo explico? Si no estás aquí, pues no digas que tienes fe, porque la fe viene por oír esto. Entonces, qué increíble, ¿no? ¿Cómo es nuestro Señor? ¿Qué le dieron a Pablo y a Bernabé en señal de compañerismo? La diestra. En señal, ¿verdad? De que estaban, o sea, estamos convencidos que verdaderamente el Señor te habló, ¿verdad? Y qué cosas, ¿no? Desde el principio que observamos, al parecer que va con Bernabé, con Tito, pues como si fuese irrelevante, ¿no? Lo acompañaron. No, el Señor estaba mostrando que por gracia, tanto a uno como a otro, les podía dar la salvación por gracia, por medio de la fe. ¿Preguntas, dudas, comentarios hasta aquí? Versículo 10. ¿Me ayudas, Gerson? Sí. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Amén. Así que Pablo está relatando todas estas cosas y obviamente le recomendaron que no se olvidara de los pobres cuando el Señor Jesucristo les dijo, cuando menos a ellos, con los que caminó, que a los pobres siempre los tendrían con ustedes, ¿verdad? ¿Para qué? Pues para que manifestaran, ¿verdad? ¿Cuál fue la única solicitud que hicieron los hermanos de Jerusalén a Pablo y a Bernabé? Que se acordaran de los pobres. Así es, que se acordaran de los pobres. Es importante manifestar que el mismo que operó en Pedro para los judíos, operó en Pablo para los gentiles. Nuestro Señor Jesucristo les dio la instrucción. El único acuerdo que estaba viendo aquí por medio del Espíritu y por revelación, porque así fue como subió Pablo a Jerusalén, es que ni el judío era más que el gentil, ni el gentil era menos que el judío, ¿sí? Esta gráfica me lleva mucho a mí pensar, ¿verdad? Porque el judío se creía superior, es natural. A él se le dio la ley. A él se le dieron la ley. Los profetas, es el pueblo de Dios, es el pueblo escogido de Dios, ¿sí? Pero sabemos que lo ocuparon para sí mismos, no para lo que Dios quería que lo ocuparan, para mostrarle al mundo quién era Él, sino que lo tomaron para sí y entonces se creyeron, ahora sí que como que, ¿verdad? Y entonces ellos piensan estar en esta posición y miran a los gentiles en esta posición. Y los gentiles de alguna manera, al principio, estaba empezando la iglesia, pues se veían así. Ellos veían a lo mejor a los judíos como el pueblo escogido y ellos no, ¿verdad? Pero Jesús lo único que vino a hacer es manifestar a Pablo y a Pedro que no es así como deben de ver a los judíos y a los gentiles, sino así. Y no es acercarse así, sino acercarse así. Porque es por la misma gracia. La misma sangre que salvó a los judíos, la misma sangre que salvó a los gentiles. Y es por gracia, por fe, por la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ese fue el costo que se pagó. No se pagó más por los judíos que por los gentiles. No se pagó más por un rico que por un pobre. No se pagó más por un norteamericano que por un mexicano, o sea, X. Igual, el Señor los ve iguales a todos. Por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de su gloria,
Bueno, estando aún muertos en nuestros delitos y pecados, Cristo nos dio vida juntamente con Él, por medio de su sacrificio. Eso es. ¿Alguien tiene alguna duda, algún comentario, alguna inquietud? No, me acordé más de Juan 1:11. Sí. Dice, lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Dice. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. Y ahí incluye que ningún hombre puede dar el copyright de ser hijo de Dios. Nadie. Ni porque eres hijo de pastor, ni porque tu tío es, o porque no, nada. Ni voluntad de carne, ni de sangre, ni de varón. Por la voluntad de Dios. Simple y sencillamente. Si el Señor en su voluntad, en su soberanía te escogió, no hay quien te pueda decir que no. ¿Sí? Porque así es. Porque Dios es Dios. Muy bien, chicos. Bueno, pues vamos a orar.